Bien, entonces decimos que para sintetizar un lípido, por ejemplo, un ácido graso de 16 carbonos, saturado, ¿sí? Como lo es el palmitato, se precisa primero la acción de la acetilcarboxilasa, que es la enzima punto de control para la síntesis de ácidos grasos, así que hay que saber cómo se modula esa enzima, ¿tá? Y que lo que hace esa enzima es sintetizar malonil-CoA, que es el intermediario para la síntesis de ácidos grasos. No el sustrato, el intermediario. Porque la acetil-CoA carboxilasa no sintetiza ácidos grasos. Sintetiza malonil-CoA, que es el intermediario para la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué utiliza? 7-acetil-CoA, 7 bicarbonatos o 7 CO2 y 7 ATP. Esa es la manera de sintetizar 7-malonil-CoA. Ahora bien, ¿quién utiliza esos 7-malonil-CoA? La ácido graso sintasa, que es la enzima que sí sintetiza el ácido graso, por ejemplo, palmitato. Pero esa enzima, para arrancar a comenzar, ¿sí? Para arrancar la síntesis de ácidos grasos que ocurre en el citosol, ¿sí? Necesita que ser cebada con acetil-CoA. Entonces, un acetil-CoA solo alcanza, más los 7-malonil-CoA. Recuerden que hay que reducir, ¿sí? O sea, hay que generar todas estas H's, ¿sí? Todas estas H's vienen del NADPH, de la ruta de las pentosas, ¿sí? Y se forma el palmitato. ¿Bien? La reacción global de ambas enzimas, ¿sí? Descarta como intermediarios al malonil-CoA, por eso se dice que el malonil-CoA no es sustrato de la síntesis de ácidos grasos, sino que es el intermediario, ¿tá? ¿Ven? Hay que tacharlo. Y por otro lado, a los 7 CO2. Y se genera a partir de 8 acetil-CoA. Recuerden que el acetil-CoA tiene 2 carbonos, 8 por 2, 14, ¿sí? Perdón, 8 por 2, 16, ¿sí? Palmitato tiene 16 carbonos. 8 por 2, 16, 16 carbonos en el palmitato, ¿sí? Obviamente, la síntesis de ácidos grasos requiere un buen aporte de energía, 7 ATP, lo cual está bien, estamos bajo un buen nivel energético, por algo estamos sintetizando grasas. ¿Qué significa? Que estamos ante un buen nivel energético, una buena ingesta, ¿sí? Tenemos mucha energía, la mucha energía va a estimular la síntesis, la biosíntesis de grasas, ¿sí? Y los 14 NADPH de las reducciones, ¿sí? Si nos vamos a la regulación, esta es la síntesis de triglicéridos, esto es leíble, ¿sí? Son enzimas, me interesa la regulación. La regulación de la lipogénesis, ¿sí? Pasa fundamentalmente por acá, por la acetil-CoA carboxilasa, la que genera, a partir de acetil-CoA, genera malonil-CoA, y después ese malonil-CoA es utilizado como intermediario por la ácido graso sintasa para la síntesis de ácidos grasos que se van a esterificar con triglicéridos, ¿sí? Si hacemos un repaso, decimos, bueno, mucha energía, ¿sí? En la mitocondria, mucho ATP, mucho NADH van a inhibir el ciclo de Krebs. Se va a acumular acetil-CoA, se va a acumular citrato, y el citrato sale de la mitocondria llevándose al acetil-CoA. ¿Bien? Esta enzima es regulada positivamente por mucha energía. Obviamente, por algo estamos sintetizando grasas, por mucho ATP, por mucho citrato. Citrato es indicador de buen nivel energético, ¿sí? Bien. Y además es inhibida, ¿sí? Por mucho ácido graso. Mucho sustrato, mucho ácido graso inhiben a la enzima. Si nos vamos a nivel hormonal, obviamente la insulina, hormona que se libera cuando hay mucha glucosa en sangre, cuando hay mucha energía en sangre, va a estimular la síntesis de ácidos grasos, estimulando la acetil-CoA-carboxilasa y además la citratoliasa. Pero la que me importa es la acetil-CoA-carboxilasa. Obviamente, las hormonas antagónicas, las que se liberan bajo el estrés, como la adrenalina, o la que se libera bajo la hipoglicemia, es decir, tengo poca glucosa, que es el glucagón, no voy a estar sintetizando grasas, ¿sí? Así que fíjense la lógica. La hormona que estimula la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? La síntesis de grasa, la anabólica, cuando tengo mucha energía, la insulina, ¿sí? Inhibe la degradación, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, en la clase 1. Las hormonas que inhiben la síntesis de ácidos grasos, la adrenalina, estrés, glucagón, baja glucosa,
estimulan la degradación de ácidos grasos. Vías opuestas y antagónicas. Bien, cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos son derivados de los ácidos grasos, ¿sí? Los cuerpos cetónicos se sintetizan por un mecanismo llamado cetogénesis. Los cuerpos cetónicos se sintetizan en el hígado. Los cuerpos cetónicos se sintetizan en el ayuno prolongado, ¿sí? Y los cuerpos cetónicos, al ser derivados de ácidos grasos, pero ser hidrosolubles, sí pueden ser utilizados en el cerebro. Recuerden que los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematocefálica, no pueden ser utilizados en el cerebro. Bueno, este es un esquema del hígado. Acá estaría el ciclo de Krebs, ¿sí? Cuando estamos en el ayuno, lo primero que hacemos es utilizar el glucógeno hepático para mantener la glicemia, unas 8 o 12 horas, y luego comenzamos, luego del ayuno, más prolongado, un poco más prolongado, a hacer gluconeogénesis. La gluconeogénesis se hace a partir del oxaloacetato, ¿sí? Pero la gluconeogénesis sostiene la síntesis de glucosa hepática, que puede ir al resto de los tejidos, aproximadamente 4 a 7 días, dependiendo de la especie, de la especie animal. Y después de tantos días de hacer gluconeogénesis, de utilizar el oxaloacetato, ¿sí? En paralelo o concomitantemente con el ayuno, ¿sí? Fíjense cuál es el orden. Primero, en el ayuno consumimos el glucógeno hepático. De glucógeno sacamos glucosa hacia la sangre. Nos quedamos sin glucógeno hepático. Hacemos gluconeogénesis, ¿sí? Sintetizamos glucosa desde cero. Eso aproximadamente 4 o 7 días, dependiendo de la especie. En paralelo, en el ayuno, obviamente, vamos a estar haciendo degradación de lípidos, porque vamos a usar los lípidos para la generación de energía. ¿Bien? Estos lípidos hacen beta-oxidación, como ya vimos. Sin embargo, como el oxaloacetato se está sacando para la gluconeogénesis, este acetil-CoA, producto de la beta-oxidación, no puede ser utilizado en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, no va a entrar al ciclo de Krebs, y a partir de este acetil-CoA, que en realidad viene de los ácidos grasos, se sintetizan los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son 3: acetoacil-CoA, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, siendo los más importantes el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. El beta-hidroxibutirato, bueno, todos los cuerpos cetónicos, o la mayoría de ellos, estos 3, son cuerpos ácidos. ¿Ven? Miren los grupos carboxilo que tienen, ¿sí? Y acidifican la sangre, ¿sí? Por ser cuerpos ácidos. Y pueden generar cetonemia, con bajada del pH. Sin embargo, pese a eso, si no están en cantidades excesivas, estos cuerpos cetónicos pueden ir al resto de los tejidos y ser utilizados, ser devueltos, ¿a dónde? Al ciclo de Krebs, o sea, hacerlo al revés, ¿no? Ir por acá, ¿sí? E ir al ciclo de Krebs vía acetil-CoA, o sea, lo inverso a lo que ocurre en el hígado. Una vez que estos cuerpos cetónicos vía acetil-CoA ingresan en el ciclo de Krebs, ahí se genera poder reductor que alimenta la cadena respiratoria, y podemos, aún en el ayuno prolongado, utilizando, ¿sí?, cuerpos cetónicos, ¿bien?, obtener energía de importancia, sobre todo en el cerebro, que no puede quemar ácidos grasos. Es decir que, en un estadio de ayuno prolongado, donde los animales sintetizamos cuerpos cetónicos, es la opción que va quedando cuando no podemos ingerir lípidos, glúcidos, ¿sí? Y cuando no podemos ni degradar el glucógeno, ni sintetizar la glucosa vía gluconeogénesis. Por eso se habla de un ayuno posterior a los 7 días, ¿sí? La cetogénesis se da entonces, ¿sí?, en el ayuno prolongado, en la gestación o embarazo. En animales se da, bueno, y en humanos también, en el pico de lactación, es decir, cuanto más está lactando esa hembra, ¿sí?, ahí ocurre justamente que se movilizan muchísimos ácidos grasos, ¿sí?, y el hígado no para de hacer cuerpos cetónicos o de sintetizar cuerpos cetónicos que son distribuidos al resto de los tejidos. Por ejemplo, a la glándula mamaria para
sintetizar las grasas justamente de la leche, o, como decíamos, para el resto de los tejidos, como el corazón, músculos, riñón y cerebro. ¿Sí? Si integramos el metabolismo del tejido adiposo, fíjense, el tejido adiposo responde a las demandas energéticas. Bien, primero que nada, esto sería un adipocito, ¿no? ¿Sí? Primero que nada, ¿sí? Con buen aporte de glucosa se va a generar la ruta de las pentosas fosfato. La ruta de las pentosas fosfato ocurre en el citosol y genera NADPH citosólico, que es utilizado para la síntesis de ácidos grasos por el complejo multienzimático del ácido graso sintasa citosólica. Pero además, con buen aporte de glucosa, vamos a tener buen aporte de acetil-CoA para el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, al tener tanta energía, va a estar inhibido y va a sacar a este acetil-CoA como citrato. Y este citrato, acetil-CoA, sirve para la formación del intermediario malonil-CoA, que alimenta como intermediario al ácido graso sintasa para generar ácidos grasos, 3 ácidos grasos que se unan al glicerol y formen triacilglicéridos. Por otro lado, no solamente de la glucosa podemos obtener ácidos grasos, ¿sí? Sino también de los aminoácidos. ¿Sí? El exceso de proteína, el exceso de aminoácidos también puede generar acetil-CoA u otros intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? Que generan la salida de energía hacia el citosol para alimentar, ¿sí? Y formar malonil-CoA y alimentar a la ácido graso sintasa para generar ácidos grasos. La síntesis de triglicéridos, los triglicéridos pueden esterificarse también directamente por los ácidos grasos ingeridos en la dieta. Obvio que cuanto más dieta rica en grasa consumimos, más ácidos grasos vamos a incorporar al tejido adiposo. Y también ingerimos triglicéridos. Los triglicéridos no entran al adipocito, entran los ácidos grasos sí, y el glicerol va a ir al hígado. Ese glicerol en el hígado va a ser o gluconeogénico, va a servir para la síntesis de glucosa, o va a ser glucolítico, va a servir para la glucólisis, dependiendo de qué, de la necesidad energética del momento. Vamos a responder a modo de finalización estas preguntas como verdadero o falso. La entrada de ácidos grasos a la mitocondria, ¿requiere carnitina como transportador? Sí, verdadero. Ya vimos que el transporte de ácidos grasos a la mitocondria, ¿sí? Es un transporte mediado por el sistema de la carnitina aciltransferasa. La degradación de ácidos grasos, ¿consume NADH y FADH2? No. La degradación de ácidos grasos produce NADH, FADH2 y también acetil-CoA, que no está escrito acá. La beta-oxidación de ácidos grasos de cadena par, ¿produce acetil-CoA? Sí, produce acetil-CoA que va al ciclo de Krebs. ¿La beta-oxidación es una ruta fundamental para el metabolismo energético del cerebro? No. El cerebro no puede quemar grasas, el cerebro no puede consumir grasa. ¿Bien? ¿La síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol? Sí. La síntesis de ácidos grasos ocurre por el complejo multienzimático del ácido graso sintasa en el citosol. Complejo multienzimático del ácido graso sintasa citosólico que consume NADPH. Así que la síntesis de ácidos grasos consume NADPH, sí. La síntesis de ácidos grasos consume NAD común, no, consume NADPH. El ATP es un modulador alostérico positivo de la acetil-CoA carboxilasa y por lo tanto estimula la lipogénesis, sí. Si tengo buen nivel energético, voy a estimular la síntesis de ácidos grasos. Las altas concentraciones de malonil-CoA en el citosol inhiben el pasaje de ácidos grasos activados a la mitocondria, sí. El malonil-CoA es precursor para la síntesis de ácidos grasos, pero además inhibe la degradación de ácidos grasos.